Buenas noches, porque es el programa de En Confianza con Sandra Velarde. Y bueno, hoy tengo maravilloso invitado, mi Jorge Paredes, hermoso, psicoterapeuta, amigo del alma. Hemos trabajado muchas veces juntos. Jorge, un gustazo que me quiera acompañar el día de hoy. Gracias, Sandra, gracias a toda la gente que nos está viendo. Sí. Y pues bueno, aquí vamos a estar platicando un ratito con Sandra. ¿De qué nos vas a hablar ahora? Bueno, pues vamos a hablar los dos, mi Jorge. Bueno, porque yo sé que bien. Jorge tiene mucho que aportar, mucho que decir. Entonces, bueno, estábamos pensando, mi Jorge, que habláramos un poco de la violencia en la familia. Ok. ¿No? Pero de este tipo de violencia que no es de lo que es de grito, Física, violencia pasiva, ajá, oculta, psicológica también. psicológica de alguna manera. Entonces, bueno, pues queriendo dar información a la gente acerca de este tipo, que es bien difícil de detectar. Okay. ¿Cómo definirías primero que nada como la violencia, Sandra? Bueno, la violencia es todo aquello que irrumpe y que rompe el respeto hacia la otra persona, hacia su individualidad, como su identidad, su forma de ser, y que, por ejemplo, en términos de una madre hacia los hijos, porque cuando uno piensa en violencia dentro de la familia, lo primero que piensa es como en la pareja, ¿no? Sí, o el papá, ¿no? Generalmente como esas exactamente. figuras como que son de poder, o figuras masculinas que generalmente tienen como roles, digamos, como más de autoridad, Exacto, ¿no? exacto. Sí. Y que son clásicos de fuerza, ¿no? Exactamente. Bueno, definitivamente dentro de una familia hay muchas veces que en aras de la educación, como las ganas de lograr o intentar sacar lo mejor de los hijos, las calificaciones, que se porten bien, que cumplan o que obedezcan determinadas reglas familiares, pues se les falta mucho al respeto y pueden irrumpir como en la identidad de ellos, muy violentado, muy fuerte. Sí, que muchas veces va disfrazado a veces como de un Lo hago poco por tu de, bien. exactamente, Sí. o como de control, ¿no? De te estoy educando, de yo sé más que tú, porque soy tu mamá, o porque soy tu papá, yo sé qué es lo que te conviene mejor, Claro. y entonces es mi obligación, como irte guiando de alguna manera. ¿No te parece, Sandra, que de repente como esa, digamos, como esas ganas o como este ejercicio de la violencia va mucho acompañado con estrés? Bueno, y sí, en enormes niveles de estrés y de irritabilidad, que entonces son desfogados en los menos, Más vulnerables. de los más vulnerables, sería la palabra. Entonces, fíjate, entonces la violencia es esta forma como de no respeto hacia el otro y de romper como con el flujo natural de un crecimiento de una persona. Por ejemplo, vamos a decir, cuando a un hermano mayor le encargan sus hermanos menores, es un tipo de violencia que no se tiene categorizada como eso, ¿no? Como, ay, es que es tan buen niño, me ayuda, o personas que han sido educadas como para aprender a hacer de comer como desde muy temprana edad, y entonces es bien violento porque se agrede a la persona, es un acelerar o provocar la maduración muy temprana. O es, a final de cuentas, como asignarle un lugar que no le corresponde, ¿no? Exactamente. O sea, es ponerlo en el lugar de un padre que está ausente, de cumplir un rol en la ausencia de uno de los padres o algo, y es, pues, de repente la hermana entonces se tiene que hacer cargo de los hermanos porque es la mujer y la mamá trabaja, Así es. ¿no? O el hermano más grande
porque los papás trabajan o el papá no está, entonces... Y fíjate, alguien podría pensar que este tipo de violencia ni es violencia y ni tiene consecuencias reales, sí, psicológicas, como que no tiene un impacto desagradable o desfavorable en la personalidad, pero lo tiene mucho más inclusive que la violencia física o la violencia verbal. Porque aquí no hay violencia verbal, no hay violencia física, pero la agresión es brutal, Y me gustaría aclarar, a ver qué opinas tú, mi Jorge, que en un núcleo familiar la persona que más es violenta es la madre. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es la violencia no registrada. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando el esposo es violento psicológicamente, físicamente, con la esposa en el mejor de los casos va y denuncia y eso se tiene un registro y en las estadísticas, etc. Pero en el caso de las madres hacia los hijos, porque va así, o sea, es del más poderoso al más vulnerable, del más vulnerable al todavía más vulnerable. Entonces, lo que es la violencia de las madres hacia los hijos es una violencia no registrada. Sí, claro. ¿Verdad? Porque los hijos no van y denuncian. No, y al final de cuentas no está tipificado, no hay campañas sociales o mediáticas contra ese tipo. Es más, me parece que es como un tema muy virgen, por llamarlo de alguna manera, muy poco abordado, ¿no? Así es. Como lo mencionabas tú hace rato, como en estas áreas de la educación o como en esto de es mi responsabilidad o de ser madre, va como por default este asunto de tengo que violentarte de alguna forma, ¿no? O tengo que ejercer esta autoridad y muchas veces es de la peor manera. Así es. ¿No? Y fíjate, a mí se me hace bien importante porque en la forma en que una madre maneja sus frustraciones, tú hablabas que si tenía que ver con el estrés. Así es. Y el estrés se vive también en función de los niveles de frustración que tiene la madre. Así es. Cuando tiene, por ejemplo, coraje hacia su pareja o porque no es totalmente feliz, lo que tú quieras decirme, su forma de muchas veces neurótica de desquitar esto es como haciendo sentir mal a los hijos por alguna razón, que no responden o porque son desobedientes o porque son desordenados, que son cosas que yo creo que se deben disciplinar, pero sin embargo hay veces que la disciplina toma tintes manipuladores, que es una de las principales fuentes de violencia. ¿Sí? La manipulación. La manipulación en términos de como un mensaje que es enviado de te quiero solamente si haces esto, cumples esto, eres de tal forma. Ajá. Fíjate que ayer estaba platicando justamente con unas amigas y una de ellas pues básicamente pues, tiene como un cuadro como lo que dices, ¿no? Esto de la frustración. Su marido es como un hombre que pues trabaja mucho, pero a final de cuentas ella se siente como con toda la carga y con toda la responsabilidad. Entonces tiene un hijo preadolescente, tiene otro niño que está como muy chiquito, son 3, y entonces pues ella está como básicamente como enloqueciendo. Pero su principal frustración o su principal queja es que su marido no la ayuda en la educación o en la crianza de los niños, ¿no? Entonces como toda esta carga que trae contra él, pues la está a final de cuentas descargando sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque está irritable, porque está cansada, porque está frustrada, porque sabe que al final de cuentas no cuenta con eso. Y ayer me hablaba de algo que es del rol. Ella me decía, a ver, tú dime dónde está escrito que las mujeres nos tenemos que hacer cargo de todo. Le dije, no, es que al final de cuentas esa es la información que tú tienes registrada en tu cabeza, ¿no? Las creencias. Exactamente, y te la estás actuando que tienes una pareja que también cree que así va el asunto. Y entonces, por supuesto, te dejan a ti por toda la paquete. Y entonces ella está muy enojada, ¿no? Porque está cargando con todo este asunto y no sabe cómo lidiar con los hijos. Y fíjate, la violencia femenina, como decías tú, Jorge, hace un momentito, es algo bien virgen. Se considera lo femenino
que tiene que ver con la dulzura, que tiene que ver con la delicadeza, con la maternidad, con la suavidad. Es así como el Día de la Madre es mucho más explotado que el Día del Padre, el Día de la Mujer, o sea, no hay un Día del Hombre, ¿no? O sea, hay un Día de la Mujer, pero no hay un Día del Hombre. Como esta exaltación hispana, latinoamericana que tenemos de la exaltación de lo femenino, sin una mujer, una casa no es nada. O sea, yo sí creo que hemos sobreexaltado las cuestiones femeninas, sí, intentando no irme por cuestiones de género, porque sé que podría pisar muchas susceptibilidades, pero sí creo que el asunto de la violencia femenina ha sido muy poco investigado, que las mujeres somos profundamente violentas, o que podríamos llegar a ser profundamente violentas, y que eso es una cadena que se sigue, independientemente de si ellas han vivido la violencia o no. Es como la frustración y la rabia de la que estás hablando, y que se va hacia los hijos, y que los hijos a su vez se lo llevan a sus propios hijos, y de ahí va la cadena. Yo sí creo que bien poco se ha hablado de esto, de cómo ayudarle a la mujer a lidiar con sus propias emociones y a lidiar con sus propias frustraciones. Somos las personas que se supone encargadas de muchas cosas, como esta persona de la que me estás hablando. Ella considera que debe ser la encargada de las cosas de los niños. Hay una parte que creo que sí, Jorge, a ver qué opinas tú, por cuestiones de cuando nace un bebé, viene del cuerpo de la madre, el bebé está mucho más asociado a las cuestiones maternas por la corporeidad, o sea, el niño asocia a la madre y se siente más en paz junto a la madre, por las cuestiones de la lactancia, y aún antes, obviamente, ¿no? Pero sí creo que el primer año de edad debería de ser un tiempo muy, muy maternal, muy de estar, lo cual no es fácil. En un tiempo, Jorge, donde ya las mujeres queremos un desarrollo profesional, un desarrollo personal, y queremos salir, y queremos vivir, y queremos hacer cosas, entonces empieza a haber este choque donde las mujeres tienen una confusión o un conflicto, más bien dicho, en términos de soy madre, pero no quiero serlo. O sea, es como, pero sí soy, ya estoy. Fíjate que yo creo que tiene que ver mucho con un asunto de tipo social, ¿no? Esta cuestión de la que tú hablabas anteriormente, que incluso puede ser como incluso mediática, ¿no? Me parece que de repente como este asunto de darle como tanto realce a la mujer y todo esto por cuestiones de género, o sea, me parece irónico que al final de cuentas seamos considerados como un pueblo como tan machista y todo este asunto, cuando a final de cuentas pues vemos en muchas cosas de nuestra cultura como realmente cosas como muy matriarcales, ¿no? O sea, el 12 de diciembre y 10 de mayo no se trabaja, ¿no? Tu madre terrenal y tu madre del cielo, ¿no? A final de cuentas es como de cajón. Pero a final de cuentas creo que también ha habido desde hace muchos años, Sandra, como un discurso sobre este asunto de la mujer puede trabajar, la mujer tiene derecho a superarse, que me parece que sí, es cierto. Claro. O sea, me parece que es muy bueno, incluso que es bueno que estén abriendo oportunidades para las mujeres, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que ser mamá tiene que ser una decisión sumamente pensada por toda la responsabilidad de lo que estamos hablando ahorita. Y me parece que a veces o actualmente este asunto de tener hijos es como un casillero más que marcar, como en el asunto de tengo un trabajo, tengo una casa, tengo una camioneta, claro, tengo un esposo y entonces también tengo hijos. Porque a final de cuentas aquellas mujeres que han decidido o siguen decidiendo no ser madres por cualquier circunstancia, a final de cuentas sí es válido, pero también son mujeres que son muy señaladas, son muy cuestionadas. Incluso tengo como un caso cercano como de estas mujeres que
¿sabes qué? Es que eres egoísta, Sí, sí, ¿no? sí, sí. No, no. O te vas a quieres quedar compartir. sola. ¿Quién te va a cuidar Claro. cuando estés viejita? Como si los hijos fueran a cuidarnos. Pues sí. Bueno, que es como una gran creencia, ¿verdad? Estoy tan en desacuerdo. Pues sí, a final de cuentas. Los hijos son para sus hijos. Nosotros somos para nuestros hijos. Nuestros padres son para nosotros. Exactamente. Es una cadena descendente, No hacen no ascendente. En constelaciones familiares, que es una teoría y técnica psicológica, habla de esto, como de cómo el lugar correcto es de los padres son unos dadores y unos proveedores, guías, orientadores, educadores obviamente, y entonces ellos a su vez preparan a sus hijos para que lo sean con sus hijos y ellos a sus hijos. Y ser autosuficiente es bien importante, que es esta cuestión de yo tengo hijos, muchas personas piensan que tienen hijos para que los cuiden. Sí. O simplemente porque, para no parecer egoístas. Sí. Porque, te digo, muchas mujeres son tachadas de egoístas, porque no quieren ser mamás, porque no quieren batallar, no sé, no es su momento, no sienten la necesidad, no se sienten preparadas, no se sienten capaces, que también me parece que es válido, ¿no? Totalmente. A final de cuentas, Es una vocación. Porque exactamente. la maternidad y la parentalidad es una vocación. Exacto. Y se ejerce con gusto o no. Y a final de cuentas también se ejerce libremente. Sí. Porque creo que como todos estos conflictos de los que tú hablabas, tienen que ver justamente con eso. Es, quiero ser mamá porque tengo que llenar como ese hueco o porque quiero retener a este hombre que se ha dado, como en muchos casos. Incluso, por ejemplo, estas mujeres que se someten como a miles de tratamientos extenuantes, Ay, sí. dolorosos, cansados, y cuya única finalidad, muy oculta o muy explícita, muchas veces es que si yo no tengo un hijo, si yo no le doy un hijo a mi marido, entonces me va a dejar, se va a ir con otra. O sea, creo que el asunto de la maternidad socialmente es como un asunto que tiene mucho peso. Sí. Y entonces, en este rollo de la liberación, del progreso de la mujer, de la inclusión de la mujer en otros campos, principalmente laboral y eso, pues a final de cuentas, eso también ha venido a conflictuar como estos roles pues tradicionales, ¿no? Entonces, esta mujer que trabaja todo el día, que tiene el estrés del trabajo, llega a un hogar donde están unos niños que necesitan... Que son niños, portándose como tal. Ajá, y que necesitan energía, atención, cuidados y todo este asunto, y pues la mamá tiene cero humor de atenderlos, o cero energía que darles. Porque esa energía ya está depositada en otro lado, claro. Sí, en el trabajo, no sé, en otro tipo de cuestiones, o te va poniendo otras expectativas. Digo, la vida laboral a final de cuentas es eso, te va despertando otras necesidades, ¿no? Te va creando otro tipo de expectativas. Y entonces cuando estas dos esferas entran en conflicto, pues a final de cuentas creo que ahí es donde viene principalmente pues esta ejecución de la violencia de la cual hablas, ¿no? Y que todo tiene que ser como en este asunto de estoy cansada, de soy tu mamá, bla, es que no entiendes, es que eres un burro, es que no obedeces, es que cada vez estás de mal en peor, cuando a final de cuentas el niño está manifestando. Y fíjate, antes de entrar en las posibilidades de la violencia no verbal y no física, que son súper dañinas y súper nocivas, me gustaría como lanzar, a ver cómo ves tú, porque lanzar como a las personas que nos pudieran estar viendo, la posibilidad de que realmente cuestione la maternidad, tenga pareja o no tenga pareja. O sea, como revisarla a fondo y revisar si realmente quieren, cuántos hijos quieren tener, pero una decisión bien personal, que no sea una decisión tan, ¿cómo podría decir? Basada en el empuje social, en la presión social, que te dice, si tienes uno, ay, ¿cómo que uno nada más? O sea, o si lo vas a dejar solito. Sí, que son todas estas voces del ego que se introyectan y que empiezan a hacer mella. Y yo creo que esto es algo tan personal, tan único, y como realmente saber si tienes fuerza, si tienes ese tiempo, esa paciencia, esa calidad para poder dárselo a un hijo. Los hijos no son mascotas.
y no se tienen para cumplir un check de ya tengo esto, me falta un hijo. No son para cumplirse, no son unas mascotas que les damos de comer y esperamos a ver que crezcan para luego ya educarlos ya cuando están medio grandes mientras los cuida alguien más. Definitivamente tener un hijo requiere todo el empeño, todo el pensamiento. Una madre, lo viví personalmente, o sea, nunca vuelves a dormir igual, nunca, ¿no? O sea, la maternidad roba esta sensación como de soltura que hay cuando una persona no es madre o padre, ¿no? Que es así como, bueno, no pasa nada, siempre es pensando en esa persona, no importa la edad que tenga. Entonces realmente se necesita muchísima energía, no son mascotas, son seres humanos que requieren un tremendo trabajo las 24 horas del día, los 365 días del año, todo el tiempo. Y por ejemplo, Sandra, tú que tienes más experiencia, digamos, clínica, o que tienes obviamente pues, muchísima gente que te consulta, ¿cómo logras ubicar, por ejemplo, como tipificar de alguna manera como este tipo de violencia que ejercen las mujeres contra sus hijos? ¿Cómo podemos, o por ejemplo alguien que nos esté escuchando, alguna mujer o incluso algún hombre que pudiera como estar en una situación así, cómo pudiera como detectar un cuadro de violencia invisible? Fíjate que se me ocurre 3 categorías así como muy básicas que tal vez tendrían sus derivaciones, ¿no? Okay. Y que a lo mejor ahorita podemos desarrollarlas, ¿no? Creo que la primera de ellas es en relación a como la irritación que hay de una madre con los hijos. Una irritación constante, como un mal humor, ¿ok? Que no los están regañando, no los están lastimando, ni diciendo, por ejemplo, ni siquiera hay un insulto, nunca, no hay, pero esta sensación como de la mamá de males. Más de alguien se acordará de crianza, ¿no? Y de si tú recuerdas a tu propia madre, o sea, cómo era la crianza. Por ejemplo, en nuestros tiempos, o la generación de nuestras mamás, bueno, mi mamá es muy joven, pero a lo mejor la generación de nuestras mamás, pues era, tenían más hijos, ¿no? Entonces era así como 3, 4, 5, o 10, o más, sí, claro, o más. Y entonces en ser mucho más, pues había que dividirse, había como esta irritación como de rápido, ¿no? Como de, como este mal humor. Yo pondría como esto, como una de las formas más fuertes de violencia, tener que estar en contacto. Nada más usted imagínate tú, Jorge, estar en contacto con alguien que está de mal humor. Aunque no esté contigo. Incomodísimo, sí. Horrible. O sentir que alguien te está dando algo a fuerzas. Sí, ¿no? sí, como de malas. Ajá. ¿Sí? Que te pone el plato, que te da algo, cualquier cosa, pero no está contenta, está de mal humor. Esa se me figura una de las principales fuentes de violencia para los niños. Que la sensación es, la creencia que aprende un niño de esto es, yo no estoy molestando, yo estoy incomodando, por lo tanto yo soy molesto y yo soy incómodo. O yo no me merezco. O yo no merezco nada mejor que esto. ¿No? O sea, yo no merezco que tú estés contenta conmigo. Sí, ¿no? Entonces ahí empiezan todas las cuestiones. Que cuando dice la gente, es que tiene baja autoestima y hay que subirle la autoestima, como si fuera tan fácil. Como si fuera las cuestiones, claro. Sí, claro. Como si se bajara y se subiera así, claro. Nada más. O sea, estas son cuestiones que se vienen aprendiendo desde ese entonces, desde un niño que tiene 2, 3 años y está viendo a su mamá de malas. Esa es la primera. Vendría como la segunda que se me ocurre, que es la manipulación dolorosa que le podríamos dar, que es una madre como sufrida, abnegada, que constantemente tiene como esta cuestión donde no es feliz, o sea, está triste, ¿no? Entonces es así como está ahí, pero está dolorosamente atendiendo a sus hijos. Los niños están viendo cuál será el motivo del sufrimiento de la mamá. Bueno, puede ser variado, a lo mejor
tiene una mala relación con el esposo, o no tiene dinero, o está enferma, pero finalmente es como arrastre, sí, como sufrida, esta mujer sufrida. Es como Silvia Derbez en las películas del cine mexicano. Sí, o Libertad Lamarque, o sí. Así como estas mujeres que tienen cara de angustia y que siempre hacen todo por los hijos, pero de una manera lastimosa. Claro, y que pueden decirlo o no decirlo, porque esto, te digo, es tan sutil. O sea, este tipo de violencia es una violencia tan sutil. O sea, no te van a decir, pero a veces llegan a decir, pues yo todo lo hice por ti. Claro. Y yo aguanté por ti. Pero ¿estás de acuerdo que por ustedes, energéticamente o es como muy perceptible? O si es algo que se palpa muy bien. Golpea. Tú puedes entrar a una habitación donde está una persona así y tú lo puedes vivir. Claro. Tú lo puedes sentir así como aquí pasa algo. Que aquí pasa algo y aquí no hay armonía, algo no fluye, y esa es una forma como de jalar atención, porque la persona malhumorada, aunque no diga nada, jala atención, jala la energía de los niños, y los niños viven así como un poquito, uno de dos, como al pendiente de esta madre, o irritada, o sufriendo, o se vuelven súper ansiosos. Así como algo no está bien. Sí, y ansiosos, así como están ansiosos, nerviosos, vamos a decirle que es otra, no es la palabra correcta, pero hay gente que lo puede entender así. Pero son niños así como que no están quietos, no tienen buen rendimiento escolar, no les va bien, tienen dificultades de relacionarse con otros niños, no tienen como esta paz, no tienen energía para estar bien. Viene otra que sería como la madre indiferente. La invisible. No pela. O está y no está. O sea, es alguien así como ido. Que le ocupa su mente lo que gustes. Pero es una mamá ausente emocionalmente, puede ser que esté atendiendo a otros hermanos, puede ser que esté enferma, puede ser que está muy interesada en la televisión, puede ser que esté estudiando, o puede ser simplemente que no esté porque está trabajando. O también puede ser como estas mujeres de eso, así como lo que te comentaba hace rato, ¿no? De ya cumplí con el requisito, sí. Ahí está, y entonces yo me desentiendo. Y claro. Entonces tú creces como hierba, ¿no? Claro. Como hierba silvestre. En el mejor de los casos, porque pues crecen como animalitos. Pues, o sea, como ahí te creces como puedas. Como puedas. Como le entiendas y ahí vas saliendo. Como mascotas. Exactamente. Que es como como estas mujeres que están en todo, ¿no? O que vuelven como a su vida anterior. En cuanto los niños tienen cierto nivel de independencia, claro. Sí, o que los abandonan con las abuelas, o con otro familiar, o la tele, ¿no? Estos niños que hemos sabido en muchos casos que los encierran, por ejemplo. Yo pienso que hay, por supuesto, sin el ánimo de ser muy estricta, muy rígida con esto, sé que hay muchísimas circunstancias y muchísimas variantes, pero yo sí creo que la mujer que no tenga tiempo no debería tener, o no más hijos. La cuestión que siempre lo he manejado, a ver qué piensas tú, porque de que siempre he dicho que las madres no cumplen, no es suficiente con cumplir con ser secretaria civil. ¿Qué es una secretaria civil? Todos los trámites. Sí, los trámites y que la vacuna, lo que haría una secretaria tal vez. Sí, claro. Y sirvienta, bueno, pues que esté la ropa limpia, la casa limpia, la comida hecha, o sea, ojalá fuera eso suficiente. O sea, el trabajo de una madre y de un padre, por supuesto, está en relación con la guía, la orientación, la permanencia, los patrones amorosos, jugar, o sea, ¿cuántos padres de familia en estos tiempos juegan? Lo que hacen es protegen. Muchos papás entienden la crianza como protección. La crianza es entrenar a los hijos para la vida. Allá afuera la vida es una jungla. La competencia es brutal. Sí, se los comen, ¿no? O entrenamos a nuestros hijos, Jorge, para cómo les debe ir en la vida, o la vida se los come. O se los va a comer alguien más, ¿estás de acuerdo? Más, claro. O alguien les gana lo que les tocaba a ellos. Exactamente.
Sandra, me quisiera regresar un poquito porque ahorita que hablabas de estas tres categorías, hablabas como de, digamos, como de los síntomas que tienen estos niños que se enfrentan como a este tipo de violencia. Hablabas, por ejemplo, de las madres enojadas, que los niños suelen ser como hiperactivos, inquietos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los hijos de las madres indiferentes o de las madres sufridas o negadas? La de las mujeres indiferentes suelen ser niños que se vuelven también como absortos. Es como nadie contacta conmigo, no es necesario que yo haga un esfuerzo por salir de mi mundo. Entonces se vuelven niños muy adictos a los videojuegos, muy adictos a la televisión, a lo que llamamos las nanas electrónicas, ¿no? Y se vuelven un poco ausentes también ellos. No es necesario hacer ningún esfuerzo, nadie contacta conmigo, yo no necesito contactar con nadie. Entonces les cuesta trabajo sociabilizar, son niños muy antisociales y muy difíciles para relacionarse. Que también se puede dar como el polo contrario, ¿no? Podría, poco probable, pero sí. Ya sabes, en psicología no hay recetas de cocina. Y en el caso de las mujeres sufridas, son niños con altos niveles de culpa. Ellos no son culpables de que la madre sufra, pero ellos lo sienten así. O sea, yo no sé por qué mi mamá está tan mal, pero son niños extremadamente bien portados, de esos que no son perfectos, ¿no? Cuando un niño es perfecto, yo les diría a la gente que nos está viendo, porque cuidado, sí, algo no está bien. Los niños, cuando tienen buenos niveles de autoestima, se animan a decirle a tus papás, no, yo no estoy de acuerdo con eso, claro. O no me gusta, o no me lo quiero comer, o no estoy de acuerdo, o no voy a hacer eso. Gritan, rompen, se ensucian. Se animan a ser ellos mismos. Cuando no, nos está hablando de que están intentando agradar a los padres de una manera no normal, un poco patológica. Y nada más quiero agregar, Jorge, algo que se me hace importantísimo y sobre todo en estos tiempos, que dentro de la parte de las madres irritables vienen estas madres que traen a los hijos como sargentos, a prisa, con prisas, rápido vamos, rápido, es como si el tiempo acelerado, en un ritmo, y los meten a veces a mí me parece absolutamente violento que a un niño. Imagínate la infancia. Si yo te preguntara, Jorge, ¿cuáles son los recuerdos más gratos de tu infancia? Jugar. Exactamente. Ese tipo de juego está en relación con las vacaciones. Así es. ¿Sí? O sea, si uno piensa en los momentos más agradables de la infancia, uno se va a ir a los tiempos donde estabas como medio libre y todo eso. Sí, claro. Entonces, ahorita, sobre todo aquí en México, los periodos vacacionales se hicieron muy reducidos. Antes teníamos 2 meses o 3 meses de vacaciones. Ahora creo que ni un mes tienen. No, es muy corto. Entonces, fíjate, los niños pasan la mitad de su vida en un aula de clases. Más en la tarde, si les dejaron tarea. Más aparte, los padres de familia que les ponen en clases extracurriculares. O sea, total que los niños se la pasan no teniendo una infancia. Cuando nosotros, obviamente son otros tiempos, pero nosotros jugábamos en la calle, nosotros nos íbamos con los vecinos, había palomilla, andabas por la calle, medio te cuidaban, medio no te cuidaban, o sea, había como cierta libertad que hoy no se vive. Sí, y como esta exploración del mundo por tus propios recursos, ¿verdad? Tampoco no divertidísimo. Sí, muy padre. Y ahora no hay eso. O sea, es como, pues no, porque entre que es peligroso y entre que, pues no, ya no se usa, porque aparte tienes mucha tarea y entonces tienes tu clase extracurricular, lo que tú me digas, entonces, o sea, ya no tuvieron tiempo de nada. Y ya no hay estos recuerdos y estas vivencias que tanto nutren a los niños como de recuerdos a todo dar, ¿no? Como de juego, de libertad, de sentarse y ver, ¿ahora qué jugamos? Sí, claro. O sea, es como tenemos tanto tiempo, ya nos cansamos de ese juego, ahora vamos a jugar a esta otra cosa, y luego después a otra cosa, y en la tarde le seguimos porque tenemos todo el tiempo libre, ¿no? Había esta libertad. Entonces, las madres de hoy queremos saturar a nuestros hijos como de clases de no sé qué, y clases de inglés, y clases de computación, y clases de lo que quieras. Yo también creo que ese es otro tipo de violencia, que las actividades que haga un niño extracurricularmente creo que tienen que ser consensadas con él, preguntarle si le parece, si tiene ganas,
Y si no, no tener ansiedad con que tu hijo tenga tiempo libre. Tiempo libre para que él se siente y decida qué quiere ser. ¿Qué quiere ser? No tiene posibilidad de decidir. Altamente violento y falto de respeto eso. Entonces los niños van creciendo, siendo excesivamente obedientes. Entonces tú dime lo que yo tengo que hacer. Tú dime que tengo que decidir en esto o en esto. Tú dime que debo de pensar. Tú dime, o sea, yo no sé pensar. Los niños hoy en día no tienen un criterio, no tienen una identidad desarrollada. Pues no sé nada, tú lo has decidido todo por mí. Tú me dices qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Que son como estos niños que tipifican ahora como son niños flojos para pensar. Claro. ¿No? Claro. Porque ¿Y cómo no? ¿Y cómo no si yo he decidido todo por ti? O no los dejaste pensar jamás. Claro. ¿No? Y claro. Entonces a la hora o que el si niño pensaban, no sabe hacer la tarea, Jorge, o si pensaban por su cuenta, ay no, eso que estás diciendo, no. está mal. O sea, era como coartarles ahí fuertísimo, ¿no? O como decirle también como eso está incorrecto, claro. o no, sí. como no respetar lo que tú decías, ¿no? Invalidarlo, ¿no? Ah, sí, tú quieres esto, pero vamos a hacer esta otra cosa. ¿Por qué? Porque sí. Es como una falta de respeto enorme y decir lo que tú dices. Así. Y me gustaría hacerte una pregunta, Jorge. A ver. ¿Quién está libre de este tipo de violencia? Pues yo creo que nadie. No. No, yo creo que nadie. Al final de cuentas, no. Los que no han nacido. Claro. Y fíjate, Sandra, es como bien importante porque creo que algunas de las personas que nos, bueno, si te siguen, pues seguramente ya estarán como un poquito más sensibilizadas con este tema y tendrán un poquito más de conciencia, pero a final de cuentas, esto es algo que te marca para toda la vida y te acompaña siempre, ¿no? Y tengas o no tengas un proceso, es algo que vas arrastrando y vas arrastrando, pues incluso hasta que te mueres. ¿Estás de acuerdo? Hasta que lo haces consciente. Ajá. Hasta que las madres lo entienden y lo detienen. Hasta que entendemos que la maternidad es dar, es proporcionar un campo libre. La maternidad, en muchas ocasiones he dicho, que es el arte de la retirada. Primero lo tienes adentro, o sea, no puede haber más unión y más fusión entre tú y tu hijo. Lo tienes adentro. Luego nace. Cuando nace, hasta ya te puedes morir. O sea, hay un nivel de independencia. Luego camina, luego explora el mundo. Y la madre lo que tiene que hacer es dar pasos hacia atrás, dar pasos, dar cancha, dar espacio, cosa que nos cuesta mucho trabajo. Y que no tenemos claro, no tenemos clara esta parte como de hasta dónde soltarlo, lo estoy descuidando. Es una línea bien delicada, ¿no? Saber. Pero yo sí creo que todos, Jorge, todos los seres humanos, en una medida o en otra estamos colisionados por este tipo de violencia. Sí, claro. Una violencia que no es vista, que no es detectada, que tiene tintes de lo hago por tu bien y lo hago porque te quiero y decido por ti porque yo sé lo que te conviene. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así es, ¿no? así es. Es así como, yo soy mayor, entonces yo sé. O te lo dije famoso, ¿no? Así es. Que en algún momento funciona. Y fíjate, Sandra, creo que lo más grave es que a final de cuentas, bueno, tú hace rato mencionabas, bueno, a lo mejor la madre lo hace consciente y entonces se detiene este asunto, pero a final de cuentas eso es algo como cuando todavía tiene un hijo en edad de formación. Pero el resto de las personas que nuestras madres no tuvieron conciencia de lo que quieras. del asunto sí. crucial de nuestra vida, a final de cuentas, pues eso no se soluciona a final de cuentas ni con que tu mamá se muera, ¿estás de acuerdo? No, porque no, eso te no. lo llevas siempre, o sea, es un patrón que aprendiste, es una creencia sobre ti, sobre la relación que debes de tener, como con la forma que te vas a relacionar con el mundo, con la forma que te vas a relacionar con una pareja, con la forma en cómo se da el afecto, cómo se da el amor. Es decir, la conexión con la madre es tan fuerte, lo que tú mencionabas hace un momento. Esta conexión es tan fuerte que a final de cuentas nos enseña cómo funciona la vida. Sí, es un manual. Exactamente. Sí. Entonces,
pues sí tiene como, si lo alcanzan a detectar a tiempo, si hay alguien que está ahí y entonces cacha y lo detiene, pues está padre. Claro. Pero los que no, híjole, sí es algo que vas arrastrando todo el tiempo. Es un lastre de, imagínate, o eterna culpa, me siento culpable y ni siquiera sé bien de qué, no merezco casi nada, me siento aislado, me siento con un bajo criterio, me siento que no... Insuficiente. O sea, es una serie de características que arrastras finalmente a la pareja, como dices tú, y luego al resto de tu vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí es como el llamado de esta... Me encantó este tema, Jorge, porque pudimos, creo, que llegar al punto que quería llegar, ¿no? Que este asunto lo vivimos todos, que en la medida que lo hacemos consciente y que nos damos cuenta cómo lo vivimos, y cuál es el daño o la colisión que tuvimos, el choque, el alcance que tuvimos de daño, es como podemos ayudarnos a nosotros mismos, porque ya con ellos ya quedó, el capítulo está cerrado, o sea, no hay nada más que hacer con ellos, ¿no? Lo que ellos hicieron, lo hicieron lo que pudieron, lo que entendieron, lo que supieron. Probablemente repiten patrones que se vivieron también con ellos, ¿no? Pero lo que sí es, en cada persona está la posibilidad como de detener el ciclo vicioso que nos lleva a estar bien. Y a arrastrarlo hacia abajo, ¿no? Hacia nuestros hijos. Precioso. Gracias por este día. Gracias a ti, Sandra, por tu invitación y a la gente. Así es, gracias por estar. Para mí es valiosísima tu presencia. Eres de las personas más inteligentes del país. Gracias. Te quiero. Bye bye. Gracias.